De acuerdo. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente de la crisis alimentaria, la coyuntura tanto nacional e internacional y el cambio climático. Y cómo esto ha venido afectando toda nuestra seguridad alimentaria nacional y no solamente en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo. Este es un pequeño índice, vamos a tratar sobre los antecedentes de la crisis, la pandemia, la coyuntura política nacional y el conflicto internacional en los últimos 3 años que se ha dado en nuestro país, cuáles han sido estos impactos, qué retrocesos se ha identificado en muchas variables de distinto tipo de dimensión y finalmente cómo se comporta el cambio climático dentro de este tema tan importante como es la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios alrededor del mundo. Empecemos hablando de cuáles han sido las causas inmediatas de la crisis, ¿verdad? En primer lugar, ha iniciado a raíz de la elevación de los precios del petróleo, ¿no?, de los combustibles y sus derivados, tanto como la gasolina, el gas licuado de petróleo, y algunos otros derivados importantes, no solo a nivel de transporte, sino también en toda la industria alimentaria. En segundo lugar, se ha dado una elevación de los precios de los principales commodities alimentarios como el trigo, el maíz amarillo duro, los aceites, entre otros, y finalmente la elevación de precios de los insumos, ¿no?, de los insumos agroalimentarios. El más importante y que se ha mencionado ha sido el del maíz amarillo duro, el cual es el principal insumo para la industria pecuaria, ¿no?, y la producción de aves. Y el segundo más mencionado durante los últimos meses es la elevación de precios de los fertilizantes, ¿no? A nivel mundial se oferta tanto fertilizantes de tipo nitrogenados, fosfatados y potásicos. El que más comúnmente se usa en la agricultura y de mayor extensión es el primero, ¿no?, que son los nitrogenados, la urea. Y finalmente, ¿cuáles han sido estos canales de impacto? A través de los costos de los transportes que se han elevado, sobre todo en un país como el nuestro, cuya geografía es bastante compleja, en donde los centros de producción no son cercanos a los centros de abastos, sino que incurren en muchos costos de transporte y donde también las vías nacionales no están completamente asfaltadas, ¿no? Entonces ha habido un primer canal de impacto a través de la elevación de los costos de estos transportes por subida de precios de combustibles y también, junto con ello, la elevación de la producción agroindustrial, ¿no? El caso más conocido que se ha dado hace unos 3 meses más o menos ha sido la elevación del precio del azúcar, ¿no? El segundo canal de impacto son a través de los costos de producción agrícolas de los propios productores, principalmente de la agricultura familiar, la cual es la más importante en nuestro país y provee de más de la mitad de los alimentos que se ofertan en nuestro país. Por último, un tercer canal de impacto ha sido el costo de las importaciones, ¿no? A pesar de que nuestro país es bastante biodiverso y de una producción bastante amplia, como mencionaba el colega, ¿no? Tenemos muchas variedades en, en nuestro país de producción, por ni el caso de la papa, miles de variedades. Sin embargo, todavía nuestro país es muy dependiente. ¿Por qué? Porque nuestros patrones de consumo, sobre todo de las principales urbes del país, están concentradas en carbohidratos, ¿no?, y en comidas pues que no son saludables para la población nacional. Eso ha implicado que, por ejemplo, la elevación del precio del trigo haya causado impactos directos sobre la economía familiar de muchas familias, sobre todo en los sectores más pobres del país, ¿no? Vamos a ver qué antecedentes, esto es, qué es lo que ocurría en el mercado internacional antes de la extensión de la pandemia en nuestro país, ¿no? Desde el 2015 al 2019, las series de precio de los alimentos era más o menos estable, ¿no?, alrededor de 90 puntos. No habían escenarios que se podrían denominar como crisis. En el caso del petróleo también las volatilidades
del precio del petróleo a nivel internacional estaban más o menos estables, alrededor de $60 por barril, lo cual también daba indicios de que había cierta estabilidad en los mercados internacionales. Asimismo, en el caso del principal commodity de importación alimentaria como es el trigo, también había cierta estabilidad, alrededor de $200 la tonelada durante esos años, con pequeñas fluctuaciones alrededor de ese precio, al igual que el aceite de girasol, ¿no? Que es uno de los principales aceites que se importan para nuestra economía nacional, ¿no? También estaba alrededor de los $800, $900 por tonelada. Eso precisamente antes de que se iniciara la pandemia y que se iniciara un escenario de conflicto y de políticas un poco que iban contracorriente a la estabilidad nacional, ¿no? Otro de los precios que se mantenían estables antes de estos escenarios, esta coyuntura adversa, era también el precio del maíz amarillo duro, principal insumo para la industria avícola, los cuales estaban alrededor de $170 por tonelada. Y finalmente la tan mencionada urea, ¿no? Que está alrededor de $250 por tonelada durante los últimos años antes del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, eso era el escenario previo, ese era el comportamiento de los principales insumos alimentarios y principales productos de oferta nacional que entraban a nuestro país y que por lo menos hasta ese año todavía había cierta estabilidad en el mercado internacional, ¿no? ¿Qué ocurre? El primer gran evento, ¿no? Que tiene importante contribución a la crisis actual es la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de la extensión de la pandemia, el gobierno tuvo que tomar medidas rápidas, ¿no? Y una de esas medidas era la paralización, ¿no? No solamente del tránsito de personas, sino la paralización de la actividad económica en general, ¿no? Todas las actividades económicas desempeñadas alrededor del territorio nacional se paralizaron. Sin embargo, a raíz de esta paralización todavía el agro seguía produciendo. Eso generó desempleo, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las rurales, ¿no? Porque mucho del empleo de los territorios rurales también se apoyaban en espacios urbanos. Entonces, había mucha pérdida de ingreso por ese lado, lo cual afectó evidentemente la economía familiar y desestabilizó, ¿no?, el consumo alrededor de los meses. Finalmente, alguna de las consecuencias más drásticas fue el quiebre de pequeñas empresas, medianas empresas y hasta grandes empresas, ¿no? Y lo que ya todos sabemos, las causas fatales de muerte, ¿no? Todo eso fue el escenario inicial durante el 2020 que generó un contexto grave para la economía nacional con consecuencias que iban más allá de la economía y más allá de la salud, ¿no? Consecuencias drásticas. El segundo gran evento fue la coyuntura política, que fue bastante inestable durante el 2021. Eso fue en contra de la recuperación económica, ¿no? De este efecto rebote que ya empezaba a visualizarse a raíz de la recuperación también de las actividades económicas, ¿no? Que se levantó la paralización de la circulación de las personas. Ya había un escenario, ¿no? Un contexto de estabilización. Sin embargo, la coyuntura política inestable del 2021 generó un efecto directo en las expectativas, ¿no? En las expectativas de inversión, en el flujo de capitales que se iban del país, lo cual evidentemente presionó a que el tipo de cambio estuviera cada vez más alto, ¿no? Entonces, eso ha venido generando ya un escenario de inflación, como veremos más adelante, y finalmente el tercer evento que termina por desatar o agudizar la crisis que ya se venía eh, aconteciendo durante estos 2 años, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Lo cual evidentemente generó un choque, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino internacional,
porque se restringieron muchos de los envíos de los principales productos que ofrecían estos dos países, lo cual nos dimos cuenta o caímos en la cuenta de que eran muy importantes en la oferta y la demanda mundial, ¿no? Hubo mucha inestabilidad, mucha volatilidad comercial de muchos productos, entre los cuales figuraba pues el fertilizante, ¿no? Los fertilizantes químicos usados para la agricultura de manera extensiva. Finalmente, eso también presionó a que la inflación siga y siga y continúe a lo largo de todos estos meses, ¿no? Vimos hace un momento cómo estaban los precios de los principales insumos y productos alimentarios a nivel internacional. A raíz, obviamente, de estos eventos, fíjense cómo se elevan, ¿no? El petróleo que andaba alrededor de $60 por barril, fíjense cómo se eleva hacia más del doble. El índice de los alimentos también, lo que estaba alrededor de 90, se eleva a más de 150. En el caso del maíz amarillo duro también, en el caso de la urea, ni qué hablar, y en el caso del trigo y del aceite fueron cambios muy drásticos, evidentemente. ¿Cuáles fueron los impactos? Los impactos directos, como pueden apreciarse ahí en el gráfico, fueron sobre la inflación general, ¿no? No solamente la inflación general se salió de la banda de metas explícitas de inflación del Banco Central de Reserva del país, sino que también la inflación por grupos, ¿no? La inflación de alimentos, bebidas, energía, casi todos los grupos que están incluidos dentro del grupo de productos de la inflación y de la conformación del IPC se elevaron por encima de la banda, ¿no? Entonces, como al día de hoy ya estamos acumulando 16 meses consecutivos que la inflación ha sido o ha estado por encima de esa banda de confianza, ¿no? ¿Esto qué ha generado? Ha generado que las economías familiares sufran pérdidas en su capacidad adquisitiva, evidentemente, como vemos ahí. Casi todos los meses de los últimos 2 años se han ido detectando estas pérdidas en la capacidad adquisitiva. Los últimos 3 meses son proyecciones, ¿no?, de cómo esta capacidad todavía se va a mantener hasta diciembre de este año, ¿no? Entonces, ¿eso qué consecuencias directas tiene sobre las economías familiares? Que cada vez los ingresos alcanzan para comprar menos bienes, ¿no? Menos bienes y servicios. Entonces, obviamente, las familias han recurrido a los ahorros, en caso si los han tenido, o al endeudamiento, ¿no?, al endeudamiento financiero, lo cual evidentemente pues los pone en una posición muy grave. Y esto finalmente ha desencadenado retrocesos muy importantes en muchas variables. Aquí he querido solamente mostrar 3 variables que son cruciales, transversales, dentro del desarrollo económico del país. El primero ha sido el desempleo, que durante el 2020 pues se elevó muchísimo, casi el 10% de la población económicamente activa estuvo desempleada. Luego hubo evidentemente una recuperación del empleo, pero no necesariamente de los ingresos, ¿no?, ni tampoco de las condiciones laborales, como mencionaba uno de nuestros compañeros antes. La segunda variable en la cual experimentamos un retroceso histórico fue el de la pobreza, ¿no?, que como vemos ahí durante los últimos años había estado en una tendencia a la caída y durante el 2020 pues se retrocedió más de una década, ¿no? Por eso llamaban la década perdida en términos de pobreza. Durante el 2021, si bien ha habido una cierta recuperación de esta variable, todavía hay muchos hogares que se mantienen en la pobreza a raíz de todos estos eventos que han ido ocurriendo a lo largo de estos 3 últimos años. Y finalmente, el tema del hambre, ¿no? El índice global del hambre, como pueden apreciar ahí, también había venido mejorando durante los últimos años. Y durante la pandemia y durante los últimos 2 años todavía no logra recuperar los niveles perdidos. No hay 5 años ahí que se han perdido como mínimo en materia alimentaria. Finalmente, como un evento ya más
del mediano y largo plazo es el cambio climático, ¿no? Lo cual ha venido acompañando todos estos eventos y que lentamente está afectando muchas de las variables alimentarias, agroeconómicas, ¿no? Y de otros sectores también. Porque en el caso alimentario hay cierto dilema, ¿no? El principal de ellos es que la población está en aumento. Sin embargo, los agricultores deberán producir cada vez más y más alimentos, ¿no? Eso implica dos cosas. Primero, o bien se amplía la frontera agrícola o bien se elevan los rendimientos. No hay otra salida. En ambos casos hay muchas limitaciones, ¿no? Hay muchos desafíos que todavía tiene que afrontar el Estado peruano, la sociedad civil y también, obviamente, el sector privado, ¿no? Otro de los dilemas es la disponibilidad de agua, ¿no? Como mencionaban, un elemento tan importante para nuestro país, para la alimentación de nuestro país, para la vida en general, ¿no? Y finalmente, el tercer dilema es que Perú perdió alrededor del 50% de la superficie glaciar en los últimos 50 años, ¿no? Lo cual es un escándalo. ¿Qué otros dilemas tenemos? Lo que había mencionado, ¿no? Que la productividad de los principales cultivos está disminuyendo, ¿no? Por cambios, evidentemente, de la temperatura, de la frecuencia de lluvias y otras variables climáticas, ¿no? Que se relacionan directamente con la productividad. Hace algunos años en el Centro Peruano de Estudios Sociales se publicó un artículo que justamente relacionaba el efecto de las variables climáticas o de la temperatura, ¿no? De los ciclos de la temperatura con los rendimientos. Y se corroboró pues que ambas series se correlacionaban de manera muy alta, ¿no? Entonces, todos los cambios que se pueden dar de manera cíclica en la temperatura tienen impactos directos en los rendimientos, ¿no? Y eso se puede ver en el día a día y en el campo muchísimo más. Y finalmente que el aumento de la temperatura del aire está ocasionando migraciones de plagas, ¿no? A zonas donde antes no habían, no existían, ¿no? Lo cual también pues es un sobrecosto también para la producción agrícola, ¿no? ¿Qué hechos se están dando? El más importante es que más de 100.000 hectáreas de cultivo fueron destruidas durante el Niño Costero, ¿no? Es evidente, es un hecho lo que está pasando, no es una hipótesis, sino que el cambio climático ya viene arrasando, ya viene generando complicaciones en nuestro país. El otro hecho que también se dio a raíz del fenómeno del Niño Costero fue que más de 12.000 kilómetros de caminos rurales fueron destruidos, ¿no? Y más de 220.000 kilómetros fueron afectados durante también este evento, ¿no? Entonces, hay consecuencias totalmente directas, factibles, que ya el cambio climático está generando en nuestro país. ¿Qué acciones se necesitan? En primer lugar, que los agricultores deberán contribuir a esta recarga hídrica, ¿no? Practicando la siembra y cosecha de agua y optimizando obviamente los sistemas de riego, ¿no? Para aminorar, disminuir los impactos, ¿no? Estos impactos que ya no se pueden erradicar. En segundo lugar, que la producción ganadera y arrocera deberán producir menos gases de efecto invernadero, lo cual obviamente está afectando el equilibrio climático. Y en tercer lugar, recuperar la fertilidad de los suelos debe permitir que se requiera de menos fertilizantes, ¿no? Hoy en día sabemos que hay un sobreuso de fertilizantes. ¿Por qué? Porque la tasa de investigación, de análisis de suelo es muy bajísima en el Perú, ¿no? Es muy baja, menos del 1%, lo cual evidentemente pues eh, genera un uso incorrecto, ¿no? De estos fertilizantes durante las campañas agrícolas de muchos productos que necesitan esta fertilización, sobre todo los que se comercializan, ¿no? Obviamente estos son tres pequeños puntos, hay muchos más puntos los cuales son importantes de analizar y es por eso que los invito a seguir esta campaña que está promocionando el CEPES y es con el hambre no se juega, ¿no? Y lo estamos distribuyendo, ¿no? A través del Facebook, CEPES Rural, el Twitter y algunas publicaciones que vamos a estar realizando durante las próximas semanas, ¿no?
Por ejemplo, ahí tenemos una pequeña imagen que no es normal que más de la mitad de peruanos encuentren en inseguridad alimentaria, ¿no? Esto es a raíz de un estudio de la FAO durante los últimos años. Es importante tener en cuenta que el 57% de la oferta alimentaria en el Perú proviene de la agricultura familiar. Esto se derivó de un estudio que se acaba de publicar y cuyo libro lo pueden ver en el lado inferior derecho, que es titulado Agricultura familiar y seguridad alimentaria en el Perú. Muchísimas gracias.